Hola, ¿qué tal estáis? Noviembre llega con más aventuras gráficas de las que da tiempo a asimilar. Entre remasterizaciones legendarias, ciencia ficción y misterios que resolver, este mes es una auténtica avalancha. ¿Quién dijo que la aventura gráfica había muerto? No me enrollo más, vamos directos al grano. ¿Listos? Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! When I received my letter from Grandma, Abrimos el mes en una vieja mansión del sur de Estados Unidos. El 3 de noviembre llega Intrigue at Oak Haven, una aventura point and click clásica en primera persona con sabor gótico y espíritu sureño. Encarnamos a Daphne y Dominic, dos primos que viajan a la vieja casa de su abuela para resolver una serie de enigmas escondidos entre los pasillos. Nada es lo que parece, y cada habitación guarda un secreto. Puzzles, llaves ocultas, viejas fotografías y una buena dosis de nostalgia por las aventuras de los 2000, al estilo de las de Creo Interactive o la primera Microids. El juego se lanza en PC, solo en digital y de momento en inglés, pero su historia se entiende fácilmente gracias a su ambientación envolvente y a su tono misterioso. La aventura está desarrollada por Cindy Pondilo, veterana creadora independiente, y llega exclusivamente en formato digital para PC a través de Steam, ideal para una tarde lluviosa con una taza de café y ganas de resolver enigmas familiares. El mismo día aterriza Millport Resist en consolas PlayStation 5 y Xbox Series en formato digital, tras su paso triunfal por PC y Switch allá por el mes de mayo. Está desarrollada por el estudio independiente Sunset Visitor. Se trata de una historia de ciencia ficción, clones y fe distorsionada, ambientada 1000 años después de una plaga alienígena que casi destruyó a la humanidad. Somos Iris, una de las llamadas hermanas, un clon que empieza a sospechar que la figura divina que veneran no es tan sagrada como parece. La jugabilidad combina exploración narrativa, decisiones morales y recuerdos compartidos, en un universo opresivo y fascinante. Todo con textos en español, doblaje en inglés y una atmósfera que te absorbe sin remedio. Una aventura de ciencia ficción con mensaje y reflexiones existenciales que llama bastante la atención. El 5 de noviembre llega Foolish Mortals, una aventura point and click encantadora con sabor clásico y fantasmas bien educados. La aventura está desarrollada por Inkling Good Studios y de momento se lanza en PC a través de Steam y GOG en formato digital. Estamos en 1933, en una isla ficticia de Luisiana llamada Devil's Rock. Murphy McCallan, un joven cazador de tesoros, investiga la leyenda de una fortuna oculta en una mansión embrujada. Lo interesante es su tono. Mezcla misterio sobrenatural con humor sureño y una pizca de jazz. Hay más de 35 personajes doblados al inglés, escenarios dibujados a mano y una historia que se siente como una carta de amor a las aventuras de los 90. Su aspecto visual parece muy pulido, con un toque de animación cartoon tradicional que no pasa desapercibido. No tiene español por ahora, pero su lenguaje visual y su ritmo amable lo hacen fácil de seguir. Perfecto para quienes buscan puzzles ingeniosos y un ambiente acogedor con un puntito de magia. Ese mismo día llega My Father Lied, una aventura en primera persona ambientada en Oriente Medio, llena de misterio, ruinas antiguas y secretos familiares. Ya hablamos de este juego en el vídeo de lanzamientos de mayo, pero se anunció su aplazamiento en el último momento. Finalmente saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre. El juego es un proyecto del estudio independiente Lunar Games, en exclusiva para PC. Se lanza en digital a través de Steam, eso sí, solo en inglés. Uda, la protagonista, busca a su padre desaparecido hace 20 años, guiada por visiones mitológicas y pistas que la llevan a templos olvidados entre la arena. La jugabilidad combina exploración pausada y puzzles arqueológicos, con un tono que recuerda a Myst, pero teñido de leyendas sumerias y mitología mesopotámica. El ambiente es opresivo, espiritual y fascinante.
Una historia de padres, hijas y dioses que no siempre dicen todo lo que tienen que decir. Just let me explain. El universo de Dispatch sigue expandiéndose con sus episodios 5 y 6. Esta serie narrativa combina humor, drama y superhéroes en horas bajas, y lo hace con el espíritu de las aventuras de Telltale. La serie está desarrollada por Ad Hoc Studio, fundado precisamente por veteranos de Telltale, y sus episodios se lanzan en formato digital para PC y PlayStation 5. Robert Robertson, antiguo justiciero convertido en jefe de operaciones, tiene que mantener a raya a su disparatado equipo de héroes, mientras la situación se le va de las manos otra vez. Tus decisiones afectan la confianza entre los personajes, las misiones que se desbloquean y, claro, el caos general. Posee doblaje en inglés de auténtico lujo, textos en español y mucho humor de oficina con capa y spandex. Una aventura divertida y sorprendentemente emotiva sobre la redención y el trabajo en equipo. El 6 de noviembre, los trenes de vapor vuelven a ponerse en marcha. Llega Siberia Remastered, una versión renovada del clásico de Benoît Sokal que marcó una época. La remasterización ha sido desarrollada en conjunto por Microids Studio París y Virtualis Gaming, respetando al máximo la visión original de Benoît Sokal. Kate Walker, la abogada neoyorquina que se convirtió en exploradora, regresa con gráficos actualizados, animaciones pulidas y, por supuesto, el mítico doblaje en español. La esencia y el carisma de este juego siguen intactos. Exploración pausada, puzzles ingeniosos y esa sensación de estar viviendo un cuento melancólico. Hay edición física y digital, tanto en PC como en consolas PlayStation 5 y Xbox, y es la mejor forma posible de redescubrir este viaje steampunk lleno de humanidad. Un clásico que vuelve a brillar y que tendremos por aquí en cuanto caiga en mis manos. There's something I'm looking for. Okay, Wooly. También el 6 de noviembre llega Amanda the Adventurer 3, el desenlace de la trilogía de terror que se hizo viral. Esta última entrega ha sido desarrollada por Mangle Moe Games y llega en formato digital para PC a través de Steam. Riley Park, el protagonista, regresa a los estudios Hamel Entertainment para descubrir de una vez por todas qué demonios es Amanda y por qué sus cintas infantiles parecen venir del mismísimo infierno. Sigue siendo una mezcla de escape room y horror analógico, con puzzles que se resuelven dentro de los propios episodios del programa de Amanda, más oscuro, más directo y con un final que promete cerrar el círculo. Solo en inglés, pero fácil de seguir. Si te gustan las pesadillas cortas y los misterios inquietantes, esta es tu cita de noviembre. ¡Hey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. El 7 de noviembre llega una propuesta muy distinta, Total Reload, una aventura de ciencia ficción filosófica que combina puzzles y reflexión existencial, un poco al estilo de Talos Principle. El juego está desarrollado por el estudio indie Torshock y se lanza en formato digital tanto en PC como en consolas. Eres Hawking, una inteligencia artificial que despierta sola en un gigantesco mecanismo planetario con una misión absurda y hermosa: reiniciar el universo. Los puzzles se basan en energía, gravedad y lógica, y cada nivel te hace pensar tanto en cables y plataformas como en la soledad de un mundo puramente digital. Visualmente es minimalista, con música ambiental y textos en español. Este Total Reload nos lleva a un viaje melancólico que mezcla ingenio y emoción con cierta elegancia. El 7 de noviembre llega también A Pizza Delivery, una aventura corta, surrealista y llena de sensibilidad. Esta aventura es creación del desarrollador Eric Osuna y se lanza en formato digital para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Eres B, una repartidora de pizza que al hacer su último pedido termina en un mundo extraño donde el tiempo no avanza y los clientes son almas perdidas que solo necesitan ser escuchadas. Cada trozo de pizza es una historia, cada conversación una pequeña enseñanza, minimalista en su estilo, con tono onírico y un mensaje cálido sobre empatía y aceptación. Estará disponible en PC y consolas, con textos en español,
perfecto para una tarde tranquila en la que el alma necesita algo reconfortante. In the quiet heart El 11 de noviembre florece Unpetrified Echoes of Nature, una aventura 3D acogedora y sin violencia donde jugamos como un pequeño golem de piedra. El juego está desarrollado por el estudio suizo Dream Hunt Studio y llega en formato digital para PC. Despiertas en un mundo apagado y con ayuda de un zorro espiritual debes devolver la vida a la naturaleza. Puzzles ambientales, exploración pausada y una estética de cuento moderno. Los escenarios cambian con tus acciones. Donde antes había ruinas, ahora brotan flores. Tiene subtítulos y textos en español, música relajante y un mensaje claro. Curar el mundo es posible, si sabes escuchar. Una experiencia para reconectar con la belleza de la naturaleza. a variety of puzzles, each one revealing new. Dad, Yes. El día 17 nos mudamos a The Berlin Apartment, una aventura antológica que cuenta un siglo entero de historias dentro del mismo piso. El juego está desarrollado por el estudio alemán Bildung-Ton-Fabrik y estará disponible en formato digital para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Un padre y su hija descubren objetos escondidos tras las paredes y cada uno de ellos nos transporta a una época distinta de Berlín. Cabarets en los años 20, espionaje en plena Guerra Fría, Ocupas Punk en los 80. Cada mini historia tiene su estilo y su tono. Textos en español, animación cuidada y un cariño inmenso por la historia y la memoria. 5 historias dentro de una sola casa, y todas dejan huella. A lot for us to do. The story of a strong woman. También el 17 llega Indica a Nintendo Switch, una de las aventuras más originales y extrañas del año pasado. El juego fue desarrollado por el estudio Odd Meter y llega ahora a Nintendo Switch tras su estreno original en PC y PlayStation 5. ¿Estará el port a la altura? Una joven monja rusa abandona su convento y emprende un viaje espiritual donde los límites entre la fe y la locura se difuminan. Visualmente es precioso, con un arte pintado a mano y una narrativa que combina humor negro y misticismo, textos en español y toda la carga emocional del original. Una experiencia poética, incómoda y hermosa a partes iguales. Walking sim. no. A survival horror. El 20 de noviembre viajamos a Londres de 1947 con The Last Case of John Morley. La aventura está desarrollada por Indigo Studios y estará disponible en formato digital para PC, PlayStation 5 y Xbox, tanto series como One. John Morley, un detective veterano, recibe la visita de una aristócrata que le pide resolver el asesinato de su hija ocurrido 20 años atrás. Investigación en primera persona, reconstrucción de escenas del crimen y una ambientación noir deliciosa. Subtítulos en español, doblaje en inglés y una trama digna de una novela de Agatha Christie. Nieblas, jazz, whisky barato y secretos familiares. Un misterio clásico de los que ya se hacen pocos. Beyond anything I could have imagined. Y cerramos con una de las grandes sorpresas de esta temporada. El 21 de noviembre llega Blueprints en una esperadísima edición física para PlayStation 5, tras haber enamorado a los jugadores con su lanzamiento digital a principios de año. Blueprints es una aventura de puzzles con toques de roguelike y exploración llena de ingenio, sorpresas y una mansión que parece cobrar vida propia. Ya pudimos probarlo en el canal con un primer gameplay y os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Una cita obligada para quienes buscan desafiar la mente mientras se adentran en un misterio encantador que cierra el mes con broche de oro. Y hasta aquí noviembre, otro mes imposible de abarcar, igual que ocurrió en octubre. Un mes repleto de remasterizaciones, locuras indies, misterio y point and click clásico. Cada semana una historia distinta, cada historia un mundo que merece la pena visitar. Contadme en comentarios cuáles tenéis fichados. Si este repaso os ha servido, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho ya y activad la campanita. Nos vemos muy pronto con más contenido. Y recordad, la solución está en los detalles.